Gracias, Señor. Quiero que me acompañen al libro de Josué, capítulo 24, del versículo 1 al 5. Libro de Josué, capítulo 24, del versículo 1 al 5. Esta bendita palabra la voy a leer en el nombre bendito de nuestro Padre Celestial, a Él sea toda la gloria. Su bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo y perdonador de toda iniquidad, y su Santo Espíritu que nos guía toda justicia y toda verdad. Esta bendita palabra se lee de la manera siguiente y se expresa así. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, a Jacob y Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón e herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Gloria a Dios. Ustedes recordarán a través de la historia del pueblo de Israel. Dios sacó ante toda aquella multitud de personas que existían en aquel entonces a Abraham. Y entonces viene Josué, está dando una referencia después de haberlos entrado a la tierra prometida. Reúne los ancianos de Israel para hacerles recordar todo lo que Dios había hecho a través de su misericordia para darle una tierra prometida. Pero les hacen una historia, un recuento de esta manera. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Dios estaba con Josué. Josué, de una manera sobrenatural, estaba siendo guiado por el Señor y reúne a aquellas personas de aquel entonces al pueblo de Israel para darle ordenanzas, estatutos, y para que ellos entendieran el motivo por qué había hecho todas esas maravillas delante de ellos. Y dijo Josué a todo al pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestro padre, que habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. A pesar de que Tare, el padre de Abraham, servía a dioses extraños, Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Había muchos pueblos, pero no porque este pueblo de Israel fuera perfecto, fuera mejor que otros, sino que lo hizo con un propósito de que esta gente tuviera o fuera a servir al Señor. Y Josué les está narrando todos los acontecimientos que se dieron en ese momento oportuno para que el pueblo de Dios fuera un pueblo que pudiera servirle al Señor. Y tomé a vuestro padre Abraham al otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Dios hace referencia a través de Josué todo lo que Dios había prometido a Abraham. Su descendencia iba a crecer como la multitud de las estrellas, para tener un pueblo santo que le sirviera y le glorificara su santo nombre. Por eso es que Dios les rescató a Abraham de estas situaciones adversas, de la idolatría, para que pudiera servirle a Dios, al Dios vivo. Ustedes saben que en estos tiempos hay muchas personas que están dedicadas a la idolatría. Y solo Dios, en su misericordia y gloria, puede sacarlos de ahí. Así como sacó a Abraham, puede también al Señor hacer un milagro. Pero eso es cuando la persona es instruida a través de la palabra de Dios, comprende y entiende que fuera de él no hay quien salve. Y Dios aquí, sacando a Abraham de la multitud de personas que estaban dedicados
a la idolatría. Y Josué les está el recuento de historia. Ustedes recordarán que Moisés fue que, en otras palabras quiero mencionar, el hijo de Nun se llamaba Oseas. Y Moisés le cambió el nombre por Josué. Así que Josué tuvo un cambio de nombre porque Dios le inspiró a Moisés que le cambiara el nombre de Oseas por Josué. Y eso lo pueden ver ustedes en Números 14, 16. Y se lee así. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que Dios en su misericordia le cambia el nombre a este varón llamado Oseas por José. Y de esa manera, con un propósito que iba a ser el sucesor de Moisés para llevar a la tierra prometida. Recordarán ustedes que Moisés, Dios lo llamó para que su vida se había terminado, en la labor que Dios había hecho a través de Moisés, se había cumplido el tiempo. Entonces sigue Josué, y en estos tiempos Josué les hace recordar todos aquellos acontecimientos que Dios había ordenado para sacarlos de la esclavitud del pecado. Pero viendo acá, siempre en el Josué 24:4, Isaac di a Jacob y a Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Recordarán ustedes que hubo una gran hambruna en aquellos entonces. Josué les hace recordar que el pueblo de Jacob descendió a Egipto porque había una hambruna. En otras palabras, había encarecimiento de alimentos y fueron a comprar y ahí se establecieron. Y en ese entonces el hijo de Jacob, llamado José, estaba en Egipto. Y ustedes recuerdan todos los acontecimientos que sucedieron en ese entonces. Pero ellos, José les hace recordatorio cómo es que llegaron a Egipto. Y hace énfasis: yo envié a Moisés y a Aarón e iré a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. En otras palabras, Dios saca a través de Moisés al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y viene Dios, le hace ver a través de revelación, llama a Josué y pone todo el pueblo, a los ancianos, para que pudieran escuchar todos los acontecimientos que se habían dado en ese momento oportuno. Pasa el tiempo, ya que Josué había llegado a la tierra prometida, la había conquistado, tuvieron ciertas peleas y se lee así, 24:11. Pasaste al Jordán y viniste a Jericó, a los moradores de Jericó. Pelearon contra vosotros y los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Al recordarlo, todos aquellos acontecimientos que se dieron para poder adquirir la tierra prometida. Claro, las cosas a veces no son tan fáciles. Dios nos pone a prueba a nosotros para alcanzar las promesas. Por eso es que Dios a través de Josué estaba haciendo un recordatorio al pueblo de Israel cómo habían acontecido todos los hechos de aquel entonces. Y en Josué 24:13 se les dice: y os di la tierra por lo cual nada trabajasteis, y las ciudades de que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Moisés había sacado al pueblo de la esclavitud, y ahora Josué, ya que había entrado a la tierra prometida y la habían poseído, habían conquistado, les hace esas recomendaciones: que no se aparten de Dios, que se mantengan fuera de la idolatría, para que fueran bendecidos conforme a la misericordia de Dios. Entonces acá Josué está dando todas las indicaciones al pueblo de Israel cómo debe vivir y apartándose de la idolatría. Y agrega el 24:15: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras muchos lo han leído en tiempos actuales,
pasados, siempre estas palabras, yo en mi casa serviremos al Señor. Josué había trabajado arduamente para alcanzar las conquistas de la tierra prometida. No fue tan fácil, siempre Dios estuvo con ellos, pero siempre la fortaleza la tenían por parte del Señor. Pero llega un momento que Josué les pone a este pueblo de Israel que se defina si van a servir a Dios o no le vamos a servir. Por eso dicen, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, Josué tuvo que trabajar mucho con su familia primeramente, sus hijos, para poder expresar eso. Y yo y mi casa serviremos al Señor, o en otras palabras, a Jehová. Tuvo que trabajar bastante este varón para que sus hijos, su esposa, aunque la escritura que estamos leyendo no narra cuántos hijos tuvo, cuántas muchachas, cuántos muchachos, pero él decía, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué significaba eso? Que estaba él tratando la manera, de otras palabras, dar a conocer que su familia estaban siendo dirigidos porque el Señor en su misericordia les había dado la promesa de esa tierra prometida. Entonces, en estos tiempos podemos ver que estas palabras pudieran ser para muchos creyentes en la fe, de tomar muy en cuenta esta recomendación que Josué hacía, yo y mi casa serviremos al Señor. Mencionar estas cuestiones es bien claro que Josué había trabajado mucho para que sus hijos, su esposa, alcanzaran esta promesa. Yo quisiera que me acompañaran al libro de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. Se lee así. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto lo decía el Señor. El que haya la vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, nosotros tenemos que seguir un ejemplo como Jesús nos hermana. Aquel entonces fue Josué que estaba dando referencias para que la gente siguiera al Señor o no lo siguieran. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. En estos tiempos actuales, Jesús a través de su escritura está dando que nosotros podamos seguir sus pisadas conforme a su misericordia, Señor. Para terminar, quisiera que me acompañaran al libro de San Mateo, capítulo 16, 24. San Mateo 16, 24. Se lee así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras, el Señor estaba pidiendo que si nosotros queremos seguirle a Jesús, tenemos que llevar nuestra cruz. De una forma espiritual, vivir aquellas situaciones, aunque vengan pruebas tan difíciles, debemos de seguir a nuestro Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, estar siempre en alto, glorificando el nombre del Señor. Y agregado una vez más, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta palabra muchos no la pueden cumplir, porque se dejan llevar por tantas cuestiones y no tienen el privilegio de seguir al Señor como se debe seguir. A veces es lamentable poder decir, hay personas ya convertidas en el Evangelio, están dentro de las congregaciones, pero no viven conforme a las promesas de vivir una vida diferente. Dios confronta mucho a través de la palabra para que recapacitemos, para reflexionemos que debemos de vivir una vida como Él pide. Por eso decía Él, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. A veces es triste mencionarlo, pero hay personas que se congregan y no se ve ningún crecimiento espiritual en ellos. Hay personas que están sirviendo en la congregación, pero sirven no de corazón, sino que lo hacen por una eventualidad, que creyeron que por ser eventualidad, no lo hacen de corazón. Es triste decirlo, que salen
haciendo algo para su conveniencia. Yo considero que cada quien debe de vivir conforme a su perfecta voluntad y servir a Dios como Él quiere. En esta hora, Dios quiere que nosotros vivamos conforme a su perfecta voluntad. Como dije hace unos minutos, hay muchos que se congregan, pero no están dando la referencia que deben de dar. Hay servidores que van a la congregación por ir por un simple compromiso. Dios no quiere compromisos eventuales, sino compromisos que puedan alcanzar la vida eterna a cada uno. Es triste decirlo, pero muchos no están haciendo las cosas como Dios ordena. Así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo pregunto, ¿quiénes de nosotros estamos alcanzando esa bendita misericordia? Por eso es que el Señor quiere que nosotros tratemos de ver cómo nos conducimos, si andamos tras otras cosas, o buscando de Dios, o no buscando de Dios. Vamos a orar, pido a Dios, te damos gracias en este momento, y que tú puedas, Señor, suplir nuestras situaciones adversas que podemos tener. Ayúdanos a seguir de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Si alguno, tu palabra bendita dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Padre, ayúdanos a hallar esa bendita misericordia. Que no seamos olvidadizos en tu palabra, que la podamos poner por obra. Porque está nuestro Señor Jesús presto a auxiliarnos, a darnos su mano y a levantarnos. Y todo aquel que incluyera a Él y buscar su nombre, encontrará la vida eterna. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre. Gloria a Jesús, aleluya. Seas tú glorificado, Señor. Amén y amén.